La vieja quiere vivir para más ver y oír. Después de un largo y malorosamente amargo invierno, achaques de la guerra que nos tocó al corazón. A poco ya vino la primavera. Cuando viene la primavera, lo más mucho que me place es que alargan los días. Como me desperto muy temprano, hay meses y meses que tomo el café en mirando al lunar. Bendito Dios, ya estoy bebiendo el café en luz del día, mirando a los arbolicos que ya están dando rosicas de colores a colores. Cuando estábamos en los días de la pandemia, estaban diciendo, ¿cuándo va a escapar? Nada no va a ser como antes, todo va a trocar. Yo, de mí en parte, no di mucha importancia. ¿Cuál va a trocar? Va a escapar y vamos a tornar a la vida normal. Ma no fue lo que pensé yo, que fue lo que dijeron. Por empezar, nos olvidamos de besar y abrazarnos. Nos olvidamos de ir a beber un café de una amiga. Ya nos está viniendo carar con emojis de rosas y pájaros mandar un Boker Tov. Mesmo las invitaciones de bodas, bar mitzvah y las fiestas, todo con un WhatsApp. Nos ausimos al Zoom y mesmo a emplear online de los marquetes y boticas. Los en veranos en las islas estamos caminando con autobuses y taxis de electricidad. El torno de la hada que era casi una hora, lo estamos haciendo en 15 puntos. Por seguro que para los viejos moradores de las islas no es el mismo placer. Nosotros somos una generación que vivimos lo viejo y lo nuevo en juntos. Y si el Dios nos da vidas, quién sabe cuál vamos a ver más. Mas, según mí, quieres o no quieres, cale a usar a lo nuevo, si no, no podemos ser actual. ¿Quién decía que con un teléfono inteligente, pisando a una touch, íbamos a hablar con la América? Una boda, una fiesta, mesmo un funeral, lo estamos viendo a punto en Zoom. Atrás 50 años, yo no tenía teléfono de casa, fuimos obligados de esperar 4 o 5 años para que nos venga el torno. El ir y venir a las hadas era un evento. La frigidera llena de vidrería, la máquina de lavar llena de calzados, camas, colchas y colchones, chantas y torbas llenas. Solo la radio y cosas de valor venían a la tarde con el balabay. ¿Cómo trocó la vida? Cuando habíamos visto el filme de James Bond, habíamos quedado curiosos que con un botón estaban viendo quién vino a la puerta de abajo. Ahora lo tenemos en cada casa y cuando suena la puerta vemos quién vino. Y como estos, miles de ejemplos. Trocó la vida, trocó y las ideas mismo. En reuniones de mi edad, las conversaciones mismo trocó. Al tiempo, casar con uno que no es de tu religión era fin de mundo, era cortar cría. Ahora cuando nos avisan un esposorio o un casamiento, demandamos, ¿quién son los consuegros? La respuesta es, no los conoces. De vista ya entendemos que no es judío y le decimos, más alto, bueno que pasen. Por ejemplo, una se dice, el hijo de fulana es gay y no hay nada, es su preferencia sexual. ¿Tu hija ya casó? No, no se casaron, viven juntos. Y no importa orosos que estén. El hijo de no sé quién, después de 20 años se quitó. Y si no estaba oroso, muy bueno hizo. Me fui a la boda del hijo de Sara. La novia entró al cal, la tripa en la boca. ¡Bravo! Sara se va a hacer gran mamá. Alegres estaremos y jaberes buenos de vosotros.